Decía que han quedado cosas muy claras. La primera día que los recursos son limitados, aún en tiempos de bonanzas, que lo son. Otra de ellas es que, y nos lo han dicho los estrategas, y para eso es importante, que hay que planificar inclusive lo que son áreas prioritarias, es decir, por dónde empezar. Y la tercera de ellas, que también nos lo han dicho, es que la transformación digital es el medio. Es la forma de cambiar, como dice Julio Mayor, que necesitamos el tipo o el modelo de negocio o concretamente el negocio. Y para ello tenemos ahora 5 perlas, 5 grandísimas personas, imaginarse profesionales más todavía, que nos van a hablar o han traído aquí ejemplos claros de por dónde empezar con la transformación digital. El primero de ellos lo tengo aquí a mi lado, mi gran amigo Armando, que como siempre él dice que sin capital humano difícilmente la tecnología llega a ningún sitio. Gracias, Javier. En Yavante nos gusta ser los Navy SEAL del sistema sanitario. Tenemos un himno oficioso que es una canción de Sidecar, Un mundo imperfecto. No apagues esa luz prendida ni cedas al tercer intento. Bienvenido al Escuadrón Suicida. Eso es lo que somos, Escuadrón Suicida. Pero hoy el reto me lo pone muy complicado. Hoy el reto me lo pone muy complicado. Me quito de aquí. Hoy el reto os digo que me lo pone muy complicado, y me lo pone muy complicado por el manejo de las emociones. Hablar en una mesa con quien fue mi primera jefa, me enseñó lo que sé y abrió mi pasión por el sistema sanitario, a lo que me dedico, os aseguro que es algo que me cuesta mucho trabajo, fundamentalmente porque me enseñaron lo más importante que yo creo que hay que enseñar antes y ahora, a mirar y a ver lo que hay alrededor. Y eso tuve yo la suerte de aprenderlo hace 18 años y hoy puedo hablar en la misma mesa que quien me enseñó a hacer eso, y os aseguro que la emoción casa mal con el verbo y no sé si voy a ser capaz de salir adelante con solvencia. Mirad, yo os quería decir, os he dicho esto fundamentalmente porque igual que en Cádiz en el carnaval actualizan las letras de manera rabiosa, yo venía a hablar de formación de profesionales 5.0, pero a lo mejor tenemos que empezar con formación de profesionales 1.0, desde la perspectiva de la necesidad de tener referentes personas a las que mirar, a las que apreciar, a las que admirar, y a partir de las cuales, después de haber seguido su historia y conocer los fundamentos que han hecho que sean lo que son, ir configurando tu propio horizonte. Y ahora, dicho eso, no hay diapositivas, pero sí las hay. Y en simulación nos dedicamos a crear realidades donde no existen. Mirad ahí, que hay una diapositiva, mi hija Inés, 19 años, y Eric Topol a la derecha. Los estáis viendo, ¿verdad? Hace 2 veranos en la playa, Inés estaba 19 años, insisto, atrapada. No, si no las hay, las tenéis que construir en vuestra mente, en eso consiste. Atrapadas en su posadolescencia, ella y 2 amigas, como os digo, yo gritaba como un poseso por la escalera para que bajaran a comer. No había manera. Un día llega mi hermana y me dice, no, esto no se hace así, es mucho más fácil. Le hace una foto a la mesa con la comida puesta, la manda por Instagram y en 10 segundos estaban abajo. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Que no me estoy enterando absolutamente de nada. En ese momento yo estaba leyendo Topol, ahora hablaremos de él, y estaba sobre todo haciendo una revisión de los estándares de simulación de ASPI. A mí me habían llamado por la perspectiva intercultural. Llamé inmediatamente a Gales y le dije, Cristina, nos hemos equivocado. No vale solo con la revisión multicultural, tenemos que hacer la revisión intergeneracional. Nos estamos enterando de lo que está pasando. Ahora vais a ver la siguiente diapositiva. 5.635 residentes en el sistema sanitario. 5.635 residentes que son personas que tienen entre 24 y 28 años. AC2Actuality es el medio ahora mismo que en TikTok preferido para informarse por parte de los jóvenes, 2.5 millones. Y es que el News de 5.7 millones de TikTok hizo sentarse a Biden en Estados Unidos. Si veis la tabla, que la vais a ver ahora en vuestra mente, y yo os digo la cifra, y yo os digo exactamente la cifra, el tiempo para alcanzar 1 millón de usuarios de Netflix, 4 años, 11 meses. El tiempo para alcanzar 1 millón de usuarios de YouTube, 8 meses. El tiempo para alcanzar 1 millón de usuarios de ChatGPT, 5 días. ¿Qué está pasando? ¿De verdad nos estamos enterando? Pensar que además Nature publica recientemente, hace 1 año y pico, un artículo muy interesante en el que explica con una curva que cae a plomo que la innovación no está en las revistas científicas. Algo está pasando y no nos estamos enterando, pero hay quien está estudiando sobre esto. Fijaros, el ejército francés, insisto, y avante los Navy SEAL del sistema sanitario, el ejército francés ha contratado escritores de ciencia ficción para pensar cómo van a montar el batallón 2035, cómo va a ser la guerra del futuro. Han contratado escritores de ciencia ficción, que uno de los ejercicios que han hecho es ver si se puede tender una cuerda desde la Tierra hasta la Luna para que alguien, igual que se baja de un Chinook, pueda tirarse hacia abajo y llegar hasta el cielo. Informe Topol, que os recomiendo que lo veáis, lo estáis viendo aquí actualmente, se lo encarga el
se lo encarga la Secretaría de Servicios Sociales y Sanidad del Reino Unido a Eric Topol, y en el año 2019 elaboran un documento de 72 páginas, 60 segundos. Yo soy muy disciplinado, hice la mili en la Armada, ahora después eso lo diré, por eso me ha encantado oírlo. Me dieron una de las mejores lecciones que he tenido en mi vida, más que en los máster. Había un problema, venía el vicealmirante al flot, al barco, no teníamos una máquina, había que resolver una cuestión, nos fuimos a ver al ayudante mayor y yo le pregunté a su orden de mi oficial, tenemos este problema. Se giró y me dijo, súplalo con su celo. Eso significa, lo pintas, te lo inventas, lo robas, no me compliques la vida, te he formado, sabes lo que tienes que hacer, ese es tu problema. Liderazgo horizontal, parece una tontería, no lo es. Yo te he formado, resuélvelo tú. Esto es liderazgo horizontal, no se preocupe. Yo no te voy a preguntar cómo lo has hecho, resuélvelo. Por supuesto que lo resolvimos, no os voy a decir cómo. Informe Eric Topol, como os digo, Preparing the Healthcare Workforce to Deliver the Digital Future, 74 páginas que son absolutamente imprescindibles para que entendamos lo que está ocurriendo. Y un documento de la American Medical Association de Redesigning Continuing Education in Health Profession que da el norte acerca de dónde estamos. Solamente dos referencias más, fundamentalmente porque a algunos nos gusta trabajar siempre sobre la evidencia. Hay un documento muy interesante, un working paper de OCDE a propósito de cómo tiene que empoderarse a la fuerza humana, a los profesionales del sistema sanitario para entender la realidad de lo que ocurre. Y termino con una sola cuestión. Una cuestión que es una llamada de atención a todos nosotros. Programa oficial de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, publicado en el portal de transparencia del Ministerio de Sanidad hace 6 meses aproximadamente. Lo revisé con detenimiento, igual que hice con el de Psiquiatría Infantil y Juvenil. ¿Sabéis cuántas referencias hay a inteligencia artificial, Big Data, procesamiento del lenguaje natural, etcétera, etcétera? La exacta cantidad de 0. ¿Sabéis cuántas referencias hay a entrenamiento por simulación? La exacta cantidad de 0. ¿De verdad estamos siendo las personas del paradigma del siglo XX, 50 años que tiene uno, los que tenemos que organizar cómo va a ser la formación de los profesionales del siglo XXI a la velocidad que esto va? Solo quería deciros esto y es fundamentalmente una llamada de atención. Yo me voy con la cabeza absolutamente on fire. Espero que vosotros os vayáis exactamente igual. Pero ahora fundamentalmente lo que toca es hacer. Y termino de verdad. Esto, lo ideal sería que cuando viniéramos aquí el año que viene hayamos hecho algo, porque no vale el discurso si después no somos capaces de trasladarlo a la práctica. Gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Y ahora de una forma rápida, intercambiando relevo, Teresa nos hablará de la olvidada salud pública. Ella necesita un vídeo que le pongan. No se oye. El vídeo tenía música, creo. No sé por qué se detiene tanto aquí, porque no era lo que yo quería destacar. Pero bueno, esto es una pequeña reflexión sobre lo que supone el gasto en salud pública, que aquí se ve muy mal, 2.000 millones. La salud pública está siempre reclamando existir porque sabemos que es el futuro, y se tiene que manifestar en la realidad, en el día a día. Teresa. De todas maneras, este vídeo tenía un ritmo y una música, ¿no sale? Se acopla el sonido. Si puedes presentarlo sin sonido. Te ponemos la presentación, pero sin sonido. Sí, pon la presentación y después lo comento. Vale. Sin pasarme de los 5 minutos. ¿La pones? Ponla. Y no se oye. ¿Eh? Sí.
no ha terminado. No importa, no ha terminado el poema de Mario Benedetti, pero esa es la primera que se me vino a la cabeza cuando me pidieron que hiciese esta intervención. Era El sur también existe, ese es el poema. Pues la salud pública también existe y quiero decir, también debe existir a nivel financiero y en nuestra cabeza permanentemente, porque es hacia donde tenemos que ir, es lo que va a hacer que nuestro sistema sanitario sea asumible y dé las respuestas necesarias. Así que me apoyo en la música y en la poesía porque es lo que a mí toda la vida me ha inspirado como pensamiento transversal. Muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos aquí. Se lo dejamos. Claro que sí. Maribel, ¿te gusta pasear? Sí. De hecho, uno de los mejores hábitos que hay y que recomendáis desde el punto de vista de salud pública, obviamente, y en primaria, es eso de los 8.000 pasos, 10.000 pasos. ¿Cierto? Prueba si se escucha bien el sonido. ¿Sí? ¿Se escucha bien? No. No. Prueba otro de nuevo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora se escucha? No, bueno, da igual. Sí, póndelo, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí. Vale. Pues, ¿qué te parece si pasemos un poco y me explica por qué tú te dedicas a atención primaria? Pero creo que dentro de atención primaria para ti hay todavía un área, decía por aquí Juan Fernando, que el COVID ha dejado bastante tocada la atención primaria. Pero dentro de la atención primaria tú te dedicas a otro área que está quizás aún más tocada. ¿Cuál es ese área? Bueno, yo me dedico en general a varias áreas, ¿no? Y una de ellas es los pacientes en cuidados paliativos. ¿Y por qué crees tú o por qué podrías argumentar que es un área que sería prioritaria para abordar desde el punto de vista de la transformación digital? Evidentemente, los pacientes paliativos, el objetivo en cuidados paliativos, ¿qué sería? Sería aliviar el sufrimiento, ¿no? Y una manera de aliviar ese sufrimiento con las tecnologías digitales es proporcionarle el acompañamiento. Y qué mejor manera, pues a través de los métodos audiovisuales. Y ese acompañamiento pues sería mucho más cercano, ¿no? Más cercano. Cuando hablamos hace unos días sobre que era un área prioritaria, para todo el mundo hay variables que podían condicionar que es prioritario. Volumen, que ella hizo una presentación estupenda y se la hemos quitado para cortar el tiempo, que somos muy malos. Y ella identifica un volumen importante de personas por el tema de la generación con edad avanzada que va a requerir, ya está requiriendo cuidados paliativos y un porcentaje de recursos, como decíamos antes, limitado, que no son proporcionales para ello. Y tú decías, que es otra de las variables que podríamos poner para identificar áreas prioritarias, hay cosas que son sencillas de implementar, que tienen viabilidad, que tienen escalabilidad, que es una curva de aprendizaje y una calidad desde el punto de vista económico. Y ya empezó a probar una cosa que lo está haciendo ahora mismo en domicilio con los pacientes. Se estima que la población normalmente según la Organización Mundial de la Salud, solo el 14% de los pacientes reciben cuidados paliativos al final de la vida. Y en España 80.000 personas no van a tener, se supone que no van a tener esos cuidados paliativos. Entonces, bueno, qué mejor manera que utilizar un método audiovisual para proporcionar esos cuidados. Y eso lo hemos intentado poner en marcha. A través de una herramienta como puede ser un teléfono, en este caso, pues le proporcionamos el acompañamiento. Cuando un paciente está en cuidados paliativos, se le proporciona ese teléfono y lo que hacemos es, bueno, pues darle respuesta a esas necesidades que tienen de urgencia y proporcionarle una respuesta, que puede ser de forma inmediata, dándole la respuesta en ese mismo momento a través de una videollamada, o bien darle una respuesta demorada de 24 a 48 horas a través del equipo de atención primaria, o bien a través de, si la respuesta tiene que ser in situ y rápida y urgente, pues a través de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias. Yo he escuchado a Maribel, esto que estamos haciendo, porque me ha dicho Maribel, por favor no me dejes sola, que me bloqueo. Y además que a ella le gusta andar, digo, pues podríamos hacer algo de esto. Ella me decía una cosa importante y es que
cuando una persona tiene una corta esperanza de vida, o el pronóstico como tal, implementar cosas sencillas, que sean con la transformación digital, pero sencillas, hacen que esas personas den mucho valor a las pequeñas cosas y rellenan el espacio de tiempo, la calidad de vida que le queda con esas pequeñas cosas. Eso me lo explicaba ella a través también de una experiencia personal, que lo ha vivido recientemente, y yo creo que eso es también de la parte de tanta tecnología que no se nos olvida, que es la parte humana. Evidentemente, cuando uno está en esos momentos tan delicados, ¿no?, como puede ser, evidentemente tiene una patología o una enfermedad que llega en fase terminal, los miedos son muchísimos. Yo, por ejemplo, lo he vivido hace poco, y lo primero es un miedo atroz a enfrentarte a esa situación, ¿no?, que llega un momento en que te entra angustia, no sabes cómo llevarlo. Y la verdad que cuesta mucho trabajo. Al principio, enfrentarse a esa situación, saber qué es lo que va a venir, y luego, pues bueno, yo lo que intentamos a través de esto es arroparlo, que estén acompañados, que... Bueno, es que estoy muy nerviosa. Lo siento. Ella lo que dice y me decía a mí es que con muy poquita tecnología, en estos casos ayuda muchísimo. A veces las áreas prioritarias pensamos que requieren de mucha inversión, que requieren de una tecnología que aún no tenemos, aunque si le preguntan a Carlos Parra, la tenemos toda, porque la verdad es que no hay tecnología que no conozca. Pero lo cierto es que para aplicar o para llevar en este ámbito de necesidades, con lo que tenemos hace 20 o 30 años de tecnología, podemos hacer una transformación digital muy importante. Y esto en 5 minutos. No nos ha hecho falta ni él, que no diga nada. Verá, lo que quiero dar a entender es que en estos momentos muy difíciles de lo que son cuando los pacientes pues saben su situación o que su pronóstico de vida, bueno, pues va a terminar al fin y al cabo en la muerte, ¿no? La muerte es una etapa de la vida, al igual que los nacimientos, que todos vamos a llegar, ¿no? Y cuesta mucho trabajo enfrentarse a ese miedo. Entonces yo creo que si lo acompañamos y los arropamos y le damos todo aquello que ellos necesitan, muchas veces a lo mejor puede ser mal control del dolor y evidentemente necesita pues otro tipo de profesionales que intervengan, pero a veces solamente necesitan hablar. Y bueno, ocurre que muchas veces vamos a las visitas domiciliarias, pero cuando están ya en su casa y si deciden terminar sus últimos momentos en su domicilio, se sienten solos. Cuando termina la jornada laboral, a partir de las 3 de la tarde, ya se sienten ellos, que esa angustia, ese miedo, no saben cómo decidir o qué hacer. Entonces siempre con esa tecnología podemos estar, pues, acompañarlos en todo momento, 365 días y 24 horas al día. Yo creo que para mí es lo más importante, darle una calidad de cuidados de últimos días, pero de calidad. Sobre todo en ese acompañamiento, en ese, mimarlo y estar ahí con ellos, aunque sea solamente para escucharlo. Evidentemente podemos actuar en cuanto a control de síntomas, proporcionarle todo lo que necesite de recursos sanitarios, pero hay una parte más humana, una parte más cercana, que eso también lo podemos llevar a cabo a través de la transformación digital. Genial. Siento haberme puesto tan nerviosa. Para nada. Aquí. Sin problema, cuidado. Ella hablaba de soledad. Y Sole, creo que nos acoplamos cuando pasamos por los altavoces, ¿no? Decía. Y tenemos la siguiente persona que tenemos, que también, como decía, gran persona, mayor profesional, y con una, quizá la persona que mejor nos puede hablar de ese elemento que significa la continuidad sociosanitaria, que podría ser otra de esas áreas de las cuales hablamos continuamente y poco resolvemos. No, micro, vamos a regularte. Sí, te tengo que decir una frase que tú tienes que decir que ser una travesía de nosotros, ¿vale? Ah, que te puede ver. Oye, qué guapa estás. Esto es retrotraerse, ¿verdad? Es retrotraerse. Si he titulado de forma pretenciosa mi intervención como mejorando la vida de las personas, optimizando los recursos públicos, es porque estoy convencida de que con una coordinación entre servicios sociales y sanitarios en la atención
a las personas enfermas que a su vez están en situación de dependencia, pues se puede mejorar su salud, mejorar su bienestar y como consecuencia también optimizar los recursos públicos. ¿Y eso cómo se hace? ¿A través de qué instrumentos? Entre otros, de la interoperabilidad de los sistemas de información. Por eso creo que un área prioritaria de la estrategia de salud digital tiene que ser esa interoperabilidad entre los sistemas de información sanitario y de servicios sociales. No solo una interoperabilidad interna del propio sistema sanitario, no solo el DIRAYA con el SIPASDA, que es el sistema de información en materia de adicciones, o con el Alborada, que es el sistema de información en materia de atención temprana, sino con el Cohesiona, que es la historia social única de servicios sociales, incluso también con educación, porque salud cuando atiende a niños escolarizados, niños con enfermedades crónicas, pues tendría que interoperar el DIRAYA con el Seneca. ¿Y por qué digo también que optimizamos los recursos públicos? Porque evitaríamos pérdida de tiempo en conseguir la información que necesitamos en un abordaje psicosocial de las personas enfermas. Y también conseguiríamos un mejor uso de los recursos públicos. Por ejemplo, cada día del año 109 personas están ocupando indebidamente camas en nuestros hospitales por falta de apoyo familiar y no se le puede dar alta, o por falta de una plaza en residencia. Una cama hospitalaria cuesta más de 700 euros al día y, sin embargo, una cama en una residencia no llega a los 60 euros al día en una residencia de personas mayores, que no es que queramos meter a todo el mundo en residencia de mayores. Si el sistema de servicios sociales dispusiera de una ayuda a domicilio con toda la intensidad que requiere cada persona, pues sería una alternativa a una residencia. Bueno, se me ha caído el papel. Llevamos muchos años hablando de atención centrada, integral en la persona, de sostenibilidad de los servicios, pero está claro que hay una fragmentación tal de los servicios dentro del sistema sanitario público y sobre todo a la hora de relacionarnos con los servicios sociales. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de la Salud tiene ya más de 20 años y nos establecía que la atención sociosanitaria era el conjunto de cuidados destinados a personas enfermas, fundamentalmente crónicas, que se pueden beneficiar simultáneamente y de forma sinérgica de los servicios sociales y de los servicios sanitarios. Y nos decía que se garantizaría una continuidad de los cuidados con esa coordinación entre servicios sociales y sanitarios, coordinándose las administraciones públicas competentes entre sí, que recordemos que somos la misma administración autonómica. Por otra parte, ya en 2011 se publica el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria y nos recomienda que compartamos sistemas de información, que sean interoperables la historia de salud y la historia única, y la historia de salud y la historia social. También la Ley de Servicios Sociales de 2016 de Andalucía se hace eco de esta necesidad de interoperabilidad de los sistemas de información. Ya hemos constituido un grupo de trabajo sobre interoperabilidad de estos sistemas de información, porque es uno de los ejes fundamentales de la estrategia andaluza para la coordinación sociosanitaria, que esperamos que en pocos meses pueda aprobar el gobierno andaluz. Y durante el COVID se dieron algunos pasos, pero no son suficientes y hay que mantenerlo. Lo que sí también quiero decir es que para relacionarse con el otro tenemos que ponernos en una situación de igualdad. Tenemos que ponernos, ser empáticos, porque utilizamos lenguajes distintos, salud, servicios sociales, educación, tenemos culturas organizativas distintas. Si nos queremos coordinar para optimizar nuestros servicios y mejor atender a la ciudadanía que requiere de todos estos sistemas, tenemos que ser empáticos y no situarnos en situación de superioridad, porque es verdad que todos los sistemas no tienen la misma historia, no tienen los mismos recursos. Y nada más, no quiero que me llame más la atención, que la interoperabilidad de los sistemas de información de servicios sociales y sanitarios sean una prioridad en la nueva estrategia de salud digital. Gracias.
para terminar este área de prioridades, contamos con Víctor. A Víctor se le conoce de muchas maneras, aparte de gran profesional, gran persona, elemento puente entre lo que hay que hacer, las necesidades y la tecnología, key person, interface, de todo un poco, ¿no? En ese sentido. Y lo va a hacer él ahora aquí, va a demostrar en 5 minutos todas esas capacidades y sobre todo identificando que desde abajo los procesos, la reingeniería que habla de procesos, es imprescindible para hacer una transformación digital. Gracias. Gracias, Javier. ¿Se escucha? Bien. Creo que las organizaciones, seamos del ámbito en que seamos y siempre que tengamos una cierta complejidad, tenemos un problema para la transformación digital que son nuestros propios sistemas de información. Y me explico. En muchos casos tenemos pocos sistemas de información muy grandes que absorben toda esa complejidad y que cuando hay que cambiarlos es un dolor. Y si hay que transformarlos, directamente hay que hacerlos de nuevo. En algunos casos estamos en una situación un poquillo mejor, tenemos muchas más aplicaciones. En Diraya, por ejemplo, que el sector salud es mi ámbito, pues más de 100 aplicaciones, y que es verdad que los cambios se pueden hacer mucho mejor, pero mantenerlas todas actualizadas es muy complejo, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategia planteamos para solucionar ese problema? Pues yo la he llamado la deconstrucción. Es decir, dividir esas aplicaciones en sus funcionalidades básicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos en esas más de 100 aplicaciones asistenciales que corresponden a Diraya, pues no sé cuántos buscadores hemos desarrollado. Pues un buscador por cada aplicación, un buscador de pacientes por cada aplicación que tenemos. Hemos gastado recursos en hacer lo mismo en distintos sitios. Si somos capaces de deconstruir la funcionalidad, en este caso el buscador, y usarlo en todos los sitios donde lo necesitemos, seguramente seremos más ágiles para producir cambios. Os lo explico un poco mejor con un proceso concreto del ámbito de la salud. Necesitaría 3 voluntarios para que hicieran de administrativo, de paciente y de profesional de médico de atención primaria, por favor. Gracias. Un aplauso. Bien. Bueno, el proceso, por supuesto, no está modelado al detalle y es un ejemplo, usarlo como simplemente un vehículo para entender de lo que estamos hablando. El proceso tiene 3 tareas. ¿Quién es el paciente? El paciente siempre en el centro, primero, y tiene una necesidad de salud y va a solicitar una cita. Administrativo. El administrativo tiene que gestionar esa cita, asignarla, y el médico tiene que solucionar esa necesidad del paciente, ¿vale? Esto, que hace unos años, bastante, pero no tantos como nos parece muchas veces, se hacía yendo el paciente personalmente a las 7:30 de la mañana al centro de salud y cogiendo un número, como en la carnicería o en la pescadería. El administrativo lo apuntaba en una lista, muchas veces todavía en papel, y el médico, cuando lo atendía, registraba en una historia en papel, ¿vale? Ahora hemos mejorado un poco. Existen sistemas de citación centralizados. El paciente además tiene la posibilidad de solicitar cita por canales externos, ClíSalud, Salud Responde, y el profesional tiene la capacidad también de planificar la actividad que tiene durante el día. El paciente sabe a la hora que lo van a atender, no necesita irse a las 7:30 a la puerta del centro de salud, y además el profesional registra en una historia clínica electrónica. ¿Vale? Hemos mejorado el proceso, pero ¿pensáis que lo hemos transformado? Hacemos lo mismo, pero lo hemos digitalizado, eso sí, pero el proceso no está transformado. Necesitaría, por favor, la presentación, la única diapositiva que tengo. La siguiente, por favor. Vamos a intentar transformar ese proceso, ¿vale? Ahora mismo tenemos un problema. El paciente tiene una necesidad, no tiene por qué saber quién se la puede resolver mejor y pide cita para un tipo de consulta concreto y un profesional concreto. Puede acertar o no. Y si le pedimos al paciente que en vez de pedir cita nos cuente su necesidad, si el paciente nos cuenta su necesidad por los canales que tenemos abiertos y además tenemos los datos para conocer qué tipo de paciente es,
si es un paciente complejo, si es un paciente no complejo, sin patología crónica, podemos adecuar la respuesta que le damos. ¿Vale? Conocemos la necesidad del paciente, conocemos el tipo de paciente y podemos decirle, pues, este es el tipo de cita y el profesional que mejor va a resolver esa necesidad. Y además podemos decidir si ese profesional ideal no está disponible en X tiempos, podemos decir, bueno, no es la respuesta ideal, pero sí que puede empezar a dar respuesta a la necesidad otro profesional que sí puede darte respuesta antes. O sea, además podemos automatizar muchas cosas. Quiero decir, la inteligencia artificial nos va a permitir conocer qué necesidad tiene el paciente, probablemente por los datos históricos nos va a permitir prescribir la solución a esa necesidad y probablemente también vamos a poder saber incluso la evolución tras esa prescripción y además vamos a tener la posibilidad de probar esos tratamientos que se prescriben en los gemelos digitales. Quiero decir, vamos a poder automatizar mucha parte del proceso, ¿vale? Entonces, el paciente lo seguimos necesitando, el paciente no hay quien lo quite de la ecuación. El administrativo, la tarea del administrativo, la tarea personal, la puede absorber la mayor parte los sistemas de información que estamos creando y gran parte de las cosas que hace el profesional sanitario también lo pueden resolver esos sistemas de información futuros. ¿Qué hacemos? ¿Nos sobran profesionales? ¿Perdemos esos puestos de trabajo? Yo creo que no. Lo que está claro es que esos puestos de trabajo van a cambiar, ¿vale? Pero en realidad estamos haciendo lo mismo que ya hacemos. Tenemos la oportunidad de que estos profesionales generen valor nuevo dentro de los sistemas. O sea, los profesionales van a seguir teniendo sus funciones, las tareas cambiarán, pero ahí está el valor de la transformación digital. Aparte de la automatización, lo nuevo que creemos, el nuevo valor que estemos generando con esa transformación digital. Muchas gracias. Ahora tendremos un par de preguntas en el Mentimeter, pero me han dicho que tenéis los niveles de cafeína muy bajos. Entonces que sería importante ya pasar a eso. Y aprovechando el Mentimeter, el café y otras cosas que hemos tenido la fortuna de que NTT Data nos ha ayudado en la organización del evento, pues también quería reconocer eso, ¿no? Como en NTT Data tenemos café, cóctel, eso y después del café una sorpresa. Y esa sorpresa, que es una sorpresa que no me dejó, va a venir acompañada de otra. La otra concretamente la patrocina Apple. Lo digo queriendo porque es un regalito y es el estímulo para que todo el mundo esté aquí a las 12:05, porque si no, el vuelo de vuelta se pierde. Por favor, empezaremos con las luces apagadas, por eso es muy importante que estéis todos aquí a las 12:05. Muchas gracias.